primero que quiero comenzar es felicitando 60 años de historia, de servicio en esta iglesia de Salamanca. El servicio de los últimos son muchos años. Son muchos años de entrega, son muchos años de testimonio y son muchas las personas que han recuperado sus vidas, que han mejorado sus vidas y con las que se ha construido el reino de Dios. Con lo cual, vaya por delante mi felicitación a Cáritas Diocesana de Salamanca. Y lo hago y me hace mucha ilusión que nos acompañe don José Luis, porque primero porque es un hombre con quien tengo una relación estrecha desde hace ya tiempo y me es grato saludarlo, ¿verdad? Pero también por tener la oportunidad de decir lo que voy a decir ahora y que no estaba en la charla. Tengo que decirle, don José Luis, usted que es el presidente de esta Cáritas, que Cáritas Salamanca es una Cáritas muy reconocida en la Confederación Cáritas Española. No solo desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Es una Cáritas que ha aportado mucho y sigue aportando, incluso ayudando al resto de las Cáritas a ir abriendo caminos de esperanza. Vaya por delante ese reconocimiento y lo hago en nombre de Cáritas Española. Lo compartí con el equipo directivo y todos enviaban al equipo directivo de Cáritas Española un saludo especial por este acontecimiento, ¿verdad? Y habrá ocasión, pues, bueno, como sea, de hacernos presentes y de compartir con vosotros un acontecimiento tan importante. Y me parece que es una ocasión magnífica para hacer una mirada agradecida, ¿verdad? Cuando celebramos acontecimientos importantes hay que saber mirar hacia atrás y mirar a tantas personas que sirvieron en esta Cáritas a los últimos. Ellos son esa nube de testigos también, que han aportado y siguen haciéndolo. Bueno, recordabais estos días atrás, ¿no? Recordabais un poquito la historia de la Cáritas. Y también para hacer una mirada esperanzada. Hay muchos retos. Yo no creo que aborde todos los retos. Solo me voy a fijar un poquito en algunos y compartirlos. Y me parece que 60 años es un tiempo favorable, como en la Cuaresma, ¿verdad?, para hacer de lo que estábamos hablando antes, discernimiento. Sea como sea, lo importante es que tenemos que descubrir juntos hacia dónde queremos ir en esta nueva etapa. Pues muchas felicidades a Cáritas de Salamanca en su 60 aniversario. Y como muy bien ha explicado Jorge, lo que iba a ser un diálogo se va a convertir en un monólogo, porque una de las partes está ausente. Pero un monólogo que quiere ser un diálogo con el mundo, con la sociedad, con los retos que tenemos que afrontar. He subtitulado mi charla Ciudadanos y discípulos. Un diálogo con el mundo. ¿Por qué un diálogo con el mundo? Porque nos sentimos responsables del tiempo y del contexto en el que vivimos. Los cristianos tenemos, podríamos decir, como esa doble condición, ¿verdad? Somos ciudadanos de este mundo y somos discípulos del Maestro. Como ciudadanos nos sentimos responsables de la sociedad y es en ella donde hemos de asumir nuestro compromiso. Como discípulos hemos de ejercitar ese compromiso animados, motivados e impulsados por la fe en el Maestro. ¿Para qué? Pues para evitar una de las grandes rupturas que se dan en estos tiempos, que es la ruptura entre la fe y la vida. Entre la vida y el comportamiento. ¿Verdad? Y de lo que se trata es de ser sembradores. Sembradores del Evangelio, de los valores del Evangelio en la vida social. En ese sentido,
es muy importante dialogar con nuestro mundo y en él y desde él discernir hacia dónde queremos ir. El mundo solo lo podemos cambiar desde dentro. Hoy las brechas a las que nos enfrentamos nos obligan a salir de nuestros entornos y desde ahí abordar las paradojas y las encrucijadas. No en vano el Papa Francisco insiste tanto en esa iglesia en salida, ¿verdad? Que no significa sacar santos, que no es eso, sino salir con la luz del Evangelio, para llevar esa luz a las oscuridades y a las tinieblas de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Mi reflexión, por tanto, quiere ser un diálogo con el mundo, con la sociedad. Quiere ser al mismo tiempo diagnóstico y propuesta. Un diagnóstico y una propuesta que se va a plasmar a través de lugares reales y de actitudes existenciales. Concretamente voy a hablar de la periferia y mirar desde la periferia, porque es muy diferente a mirar desde el centro. Voy a abordar el sentido de lo comunitario como lugar de fraternidad y cuidado. También compartiré sobre la justicia social como ejercicio de la caridad política, una caridad que ha de ser profética y transformadora, para hacer esa salida hacia el encuentro como actitud en estos momentos necesaria, actitud acompañada por el diálogo, frente a la polarización, para construir un mundo más humano, más cercano, más fraterno. Y terminaré, porque estoy convencido de ello, y no hay una sola conferencia que dé, o charla, que no termine así, hablando de la espiritualidad que anima y motiva a un compromiso en la vida pública. Me he situado, ¿verdad? Estupendo. Pues vamos allá, por tanto. Lo primero, para dialogar con el mundo, es saber situarnos. ¿Desde dónde nos queremos situar? ¿Desde el centro o desde la periferia? Queremos mirar desde la periferia para visibilizar la realidad que acontece. Pero veréis, queremos mirar la realidad para conocerla, es evidente, ¿verdad? Pero no solo para conocerla, queremos transformarla. Pero no solo queremos transformar la realidad, la sociedad, en su negatividad, ¿verdad? Tenemos que mirar también para transformarnos nosotros. Y aquí ya sale otra palabra que el Papa Francisco insiste mucho: conversión. Estamos en tiempo de Cuaresma, ¿no es así? Para transformarnos. Y queremos hacerlo desde la mirada a las ciencias sociales. ¿Qué nos dicen las ciencias de cómo está el patio? Pero además lo queremos hacer iluminados por los ojos de la fe. Porque miren ustedes, no solo buscamos conocer, sino queremos comprender. Más aún, queremos hacer lectura creyente de la vida. Lectura creyente. Así nuestra mirada ha de ser pues, una mirada como la de Dios, que no solo ve con los ojos, sino también con el corazón. Dios mira la realidad desde la conmoción, quedándose afectado ante el sufrimiento y ante los anhelos de esperanza y plenitud de su pueblo. El clamor de los pobres llega a sus entrañas
y le mueve a actuar para liberarlos. Y cuando Dios se siente conmovido, pone en juego todos sus sentidos. ¿De qué manera más bonita en el libro del Éxodo va expresándolo? He visto, he oído, me he fijado, he bajado. Ve, yo te envío. En el libro del Éxodo. Por eso su mirada no es una mirada expectante, verlas pasar, sino es una mirada actuante. Ver para transformar. Cuando la Iglesia, y dentro de la Iglesia Cáritas, quiere mirar la realidad, lo hace desde esa mirada analítica, los datos, ¿verdad? Decía, los datos. Desde una mirada analítica, pero al mismo tiempo una mirada contemplativa. Porque para nosotros, los datos, los porcentajes, la subida o bajada del número de parados desempleados, hoy salían, ¿verdad? No son números, son personas con historia, con rostro, con esperanzas. Son hijos e hijas de Dios. Con lo cual nuestra mirada también es contemplativa. Una mirada que quiere ser compasiva, porque le duele el dolor de los que sufren. Y al mismo tiempo una mirada indignada, que nos lleva a decir, no hay derecho. No hay derecho. Hace unos días, como decía Jorge, estuve en Quito. Bueno, estuve en el corazón de la Amazonía. Y estuve con líderes indígenas que defienden la Amazonía frente a las petroleras. El lunes mataron a uno de los líderes. La razón, defender su tierra, su comunidad, su pesca, su caza. Te iba a decir, no hay derecho, ¿verdad? Como no hay derecho a tantas realidades con las que ustedes y yo nos encontramos. Por eso una mirada que quiere ser al mismo tiempo de protesta y de propuesta, desde la indignación, pero al mismo tiempo desde la paciencia histórica, sin olvidar la esperanza. Y no solo queremos ver, y no solo queremos transformarnos, queremos acercar esa realidad a la Iglesia y a la sociedad. Una de las tareas de Cáritas me gusta decir que es ver y hacer ver. O quitar vendas, por decirlo de otra manera. ¿Me explico, verdad? Una mirada desde la periferia, porque no se ve igual. Desde la periferia se mira al centro. Desde el centro pocas veces se mira a la periferia. Pocas veces. Cuando yo estaba en Badajoz, en la periferia, Jorge, en aquella parroquia, un sociólogo, Fernando Vidal, después de estar una semana en la parroquia, decía, mira Vicente, tú en el barrio, tú no tienes una parroquia, tú tienes un parque temático. Todas las especies. También mucha gente buena, por cierto, ¿verdad? En todas las especies. Bueno, pues, cuando estábamos hablando, decía alguien, voy a Badajoz. Cada vez mayor periferia, asumida, integrada. No voy al centro, decía, voy a Badajoz. Pero chico, ¿dónde estás? Si estás en Badajoz. No, estoy en el Burubú. Que eso es otra cosa. Bueno, en todos los sitios hay barrios, ¿verdad? Bueno, pues mirar desde la periferia para transformar el centro. Ahí es una de las claves importantes cuando nos situamos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos con esta serie de crisis acumuladas? Pues ustedes saben que lo que ha ocurrido ha sido un shock. O, bueno, Raúl Flores diría un tsunami.
Eso es lo que ha ocurrido en estos últimos años, donde hemos ido acumulando crisis, ¿verdad? Un sol sin precedente, tanto a nivel mundial, como a nivel nacional, como a nivel regional, en Castilla y León, o en la propia provincia de Salamanca. Todos hemos sido afectados por esta crisis. De qué manera más bonita el Papa Francisco decía, ¿no? Vamos todos en la misma barca. Porque a todos nos ha zarandeado la tormenta. Tras la pandemia, la guerra de Ucrania, el aumento de la movilidad humana, la evolución de los costes energéticos, la inflación, ¿qué ha ocurrido? Pues que la realidad de la pobreza que vivimos en nuestro país, en nuestra región, se ha hecho más dura, más difícil y más desesperanzada. 1 de cada 4 personas en España están en una situación de exclusión. Unos 11 millones de personas, 2,5 millones más que en el 2018. Lo que va dejando una profunda huella de desesperanza, de incertidumbre. 1 de cada 3 personas en España no tiene ingresos suficientes. El 7% no tiene ingresos. Cuando miramos las causas, hay unas causas comunes. En Castilla y León, en Extremadura, en Canarias, en Madrid, con más o menos intensidad, pero lo que tiene que ver con el empleo. Se llama la brecha digital, ¿han oído ustedes hablar de ella, verdad? Sobre todo quien más la sufre son los mayores. Sobre todo cuando tienen que abrir una cuenta en el banco o ir a cobrar la pensión. Pero no solo, ¿verdad? Tiene que ver con esa situación. Son los detonantes del impacto de esta profunda crisis que se ha instalado en nuestras calles. Si miramos a nivel familiar, nos encontramos que 3 de cada 10 hogares en España, un 31%, 31,5%, alrededor de 6 millones de familias, no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida digna. ¿Eso qué conlleva? Que las familias más vulnerables se ven obligadas a recurrir a estrategias para sobrevivir. Fundamentalmente la gente recurre a 3 tipos de estrategias. Una, tirar de los ahorros. Es así, ¿verdad? Si los hay. Si los hay. Segundo, pedir ayuda. ¿A quién se pide ayuda en primer lugar? A la familia. En primer lugar se pide a la familia. Sobre todo es lo que ocurrió en la crisis 2008. Pero con tantas crisis acumuladas, ¿cuántas personas mayores que han tenido que ayudar a sus hijos y nietos se han quedado o han ido viendo menguado ese colchón de ahorro? Y cuando la familia no puede socorrer, ¿a quién se pide? Amigo, a la iglesia, especialmente a Cáritas. Y luego ya al ayuntamiento y a la administración pública. Pero después. Esa es una estrategia. Tirar de los ahorros, pedir ayuda. Y hay una tercera que es más drástica. Reducir. Reducir gastos. A veces de alimentación. A veces medicamentos. A veces también pues del teléfono, de internet, ¿verdad? Pero hay cosas que son fundamentales. Recuerdo un día que me decía una chica, mire padre, ahí en Madrid, si pagamos el alquiler,
no nos llega para comprar alimentos. Si compramos alimentos, no tenemos para pagar. Y decía la chica, me duele el alma. Esa sensación, ¿no? Es decir, ¿cómo está? De hecho, una de los, diríamos, de las, no sé cómo decirlo, si de los dramas o de los retos que tenemos, es como ha acrecentado el problema de la salud mental. Es así. Va a depender también mucho del lugar y de los recursos, no solamente económicos, sino también los recursos relacionales. ¿Qué apoyaturas tiene una persona o una familia? Porque eso va a hacer que se hunda más, que se mantenga a flote, que a veces palmotee en medio del agua. Está claro que esas decisiones no son tomadas libremente, son más bien imposiciones marcadas por la realidad. Y si ponemos el foco de atención en Castilla y León, pues los datos también nos dicen cosas muy interesantes, como que el espacio de la exclusión social severa se ha ensanchado, a pesar de que Castilla y León ha reducido su población en 28.000 personas menos. Sin embargo, el número de personas en situación de exclusión ha aumentado un 31%, pasando de 325.000, dicen los datos, a 426.000, más de 100.000 personas. Ojo, yo no estoy diciendo 100.000 personas en la calle, viviendo en la calle. Yo estoy diciendo 100.000 personas engrosando las listas de lo que se llama la exclusión social. Que no es solo falta de recursos económicos, que tiene que ver también con otros elementos. Entraría una persona mayor que tiene su pensión, pero está absolutamente sola. Por ejemplo. ¿Sí? O entraría una familia donde el cabeza, el principal sustentador, está entrando y saliendo en una empresa, en un trabajo, paro, vuelve a la empresa. ¿Me explico? Lo que hace que no pueda vivir de una manera estable, ni él ni su familia. Claro, ante todo esto, para mí lo más importante no solo son los datos. Para mí hay algo importante. Y es que yo me pregunto, ¿cómo nos situamos los cristianos? ¿Cuál sería la respuesta de los cristianos y de la Iglesia? El Papa nos dice que no podemos permanecer como espectadores, ni siquiera como meros críticos ante lo que está aconteciendo. Es preciso implicarse. Y dice, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad. Somos capaces de iniciar y generar procesos y transformaciones. Y dice, seamos parte activa en la rehabilitación de sociedades heridas. Me encanta. ¿Qué ser sino parte activa en la rehabilitación y cuidado de una sociedad herida como la nuestra? Lo que está claro es que no podemos aquí estar como los toros, ¿verdad? Ustedes saben cómo está el espectador de los toros, ¿no? A ver, ¿cómo está? Viendo la corrida, ¿no? Si le gusta, ¿qué hace el espectador? Aplaude. Si no le gusta, silba, pero nunca se tira al ruedo. No. Seamos parte activa en la rehabilitación de una sociedad herida como la nuestra. Por eso, este tiempo que nos toca vivir, no es el tiempo de la indiferencia ni del olvido, sino el tiempo de los cuidados,
el tiempo de eliminar desigualdades, de reparar injusticias. Vaya, el tiempo de aportar esperanza. Ahí nos situamos. Desde la periferia, con los ojos bien abiertos, la mística de los ojos abiertos, ¿verdad? Para conocer y transformar, y de paso, transformarnos y no ser meros espectadores con sentimiento de impotencia. ¿Qué podemos hacer ante esto que ocurre? Alguien me dice, es que la solución de los problemas no está en nuestras manos, Vicente. Digo, sí, ya lo sé, pero todos tenemos manos. La solución no está toda en nuestras manos, pero todos tenemos manos, a no ser que la guardemos en el bolsillo. ¿Me explico, verdad? Bueno, pues seguimos. Otra clave importante. Lo pongo ahí. Construir comunidades fraternas. ¿Qué hay detrás de todos esos datos? ¿Qué modelo de sociedad hay detrás de esas realidades? Pues miren ustedes, es lo que yo me gusta decir, la sociedad de las 3 D. Recuérdenla que luego se lo voy a preguntar, ¿eh? La D de descuido, la D de desconexión y la D de desvinculación. Y en esas 3D se juega mucho de nuestras relaciones y de por dónde va nuestro mundo y nuestra sociedad. En primer lugar, se da una relación de descuido en principio con nosotros mismos. Sobre todo nos descuidamos cuando nos empeñamos en confundir deseos con necesidades, ¿verdad? Se nos va el corazón y se nos desboca, y como los deseos son infinitos y nunca se logran, nos generan unas frustraciones tremendas. Pero es que además se da una relación de descuido con los otros, en las relaciones, a veces muy marcadas por los intereses. Se nos ha metido mucho el individualismo posesivo y meritocrático. Entonces yo me relaciono contigo porque me interesa. ¿Sí, verdad? Y hay un tercer descuido, que es con la naturaleza, con la casa común. Y a veces más que jardineros custodios, como dice el libro del Génesis, que es nuestra vocación, qué bonito, jardineros custodios, a veces nos convertimos en depredadores, ¿eh? Y no cuidamos, o más bien descuidamos. Pues fíjense ustedes, dice, cuando todas estas relaciones son descuidadas, la Biblia nos dice que la vida está en peligro. Primera D. La segunda D tiene que ver con la desconexión. La desconexión me refiero no a lo virtual, que estamos hiperconectados, sino a la conexión con las costumbres, las tradiciones, las instituciones, entre otras, nuestra iglesia. ¿Cuánta gente vive desconectada, verdad? Incluso vive su fe desde ese individualismo posesivo. El otro día me decía una persona, ay padre, ¿me puede ver la iglesia que quiero ver a mi Cristo? Digo, pues nada, yo te la enseño. Si es tuyo. ¿No? Es decir, esa relación individualista también en la fe, pero que esa desconexión tiene que ver mucho con las costumbres, con las tradiciones, fijaros, con la desconfianza. La desconfianza sobre todo a lo político, a lo común, ¿no? A lo de todos. ¿Eh? Desconfianza y distancia. Y hay una tercera D. La D de la desvinculación de los afectos, las identidades y la convivencia. Una desvinculación que obstaculiza la fraternidad y el encuentro, corriendo el riesgo de sustituir la vinculación por la conexión virtual, confundir los vínculos por el contacto digital. 500 amigos en Facebook,
300 en Instagram, 205 en Twitter. Y me cuesta decir buenos días a mi vecino. No cabe duda de que lo digital nos ayuda mucho. Ha ampliado la socialidad. Pero miren ustedes, no nos permite vivir en convivencia. Nos da lo máximo, pero no nos permite una comunidad donde vivir. Y tiene una contrapartida, que es lo que se llama la brecha digital. La brecha digital no se refiere solo a no tener un móvil, que hoy todos tenemos móvil, ¿verdad? O no tener internet, porque está también la wifi, y el wifi es gratuita. Y si te da la clave, tú te conectas. Sino no saber a veces cómo utilizarlo bien. Esa brecha digital está haciendo que 1 de cada 3 hogares en Castilla y León haya caído en la desigualdad. Recuerden cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, cuántos niños tenían dificultades, ¿verdad? Y perdieron muchas oportunidades porque no tenían recursos suficientes. No digo solo un aparato, sino no tenían conexión suficiente o no sabían utilizarlo bien. Porque la mamá se maneja bien en el Facebook, pero para entrar en una plataforma educativa, a lo mejor le costaba más. ¿No es así? Pues eso también lo tenemos que tener presente. Las redes sociales hacen posible la máxima sociabilidad de la historia, pero no garantizan la mínima comunidad donde vivir. Esto que yo estoy diciendo lo tienen muy presente, lo han tenido muy presente los obispos en el último documento de la Conferencia Episcopal. Dios fiel mantiene su alianza. Es un documento que va en torno al tema de la familia y las relaciones con la sociedad. Y señala que la fractura de los vínculos está haciendo una mella tremenda en el ámbito familiar. La casa deja de ser un hogar y a veces se convierte en posada y fonda. La ruptura de vínculos. Pues miren ustedes, frente a la ideología de la desvinculación, ¿cuál es la propuesta? La necesaria revinculación. Y ahí el papel de lo comunitario es fundamental. Dice el Papa Francisco, nadie puede pelear esta vida aisladamente. Necesitamos una comunidad que nos ayude, que nos sostenga, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Una comunidad, dice él, de pertenencia y solidaridad. Estamos invitados a construir un nosotros que sea más grande que la mera suma de individualidades. Y crecemos en esa conciencia del nosotros cuando nos desvivimos en el mutuo cuidado y nos entregamos en el compartir. Porque miren ustedes, hoy día, para que unos puedan sobrevivir, otros tenemos que desvivirnos. Desde la cercanía, el compartir y el tender la mano. Esto requiere promover comunidades fraternas que acogen, sirven, acompañan y comparten. Es necesario más que nunca crear espacios de encuentro y participación donde las personas demos y recibamos. Porque sólo así se vive la fraternidad. Hacia los adentros eclesiales, hemos de acentuar y de subrayar la importancia de rehacer una comunidad que hace propia la fragilidad de los demás. Una comunidad que levantan y rehabilitan al caído.
crear comunidades que sean espacios de humanización, de relación, de cuidado. Qué importante aquí el papel de las parroquias. Parroquias que son espacios de acogida, de encuentro, de compartir la fe y compartir la vida. Espacios humanizadores, donde cualquier persona se puede sentir acompañada. El otro día llegaba una persona a la parroquia, la que conocemos, no va a la iglesia cuando se tercia, ¿verdad? Cuando se tercia. Y me decía el compañero Lucas, dice, mira Vicente, vino fulanita, ya una mujer mayor, ¿no? Jubilada, y vino a pedirnos si alguien la podía acompañar al médico. Porque está sola. Porque está sola. Es duro, ¿verdad? Si alguien podía acompañarla, pues por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no te vamos a acompañar? Por eso, este nosotros fraterno no se limita solo de iglesia para adentro. Nuestro trabajo no puede reducirse a lo interno. Ha de existir una acción simultánea con el entorno social, creando esos espacios integradores donde se posibilite las mutuas relaciones entre personas, se posibilite la coordinación entre entidades. Se trata de promover un tejido social bien trabado, un tejido social solidario, con un enfoque comunitario, que sea dinamizador de la participación, donde se trabaje en red por el bien común. Cuando el Papa habla de iglesia en salida, también está hablando de esto. Ese aporte que puede hacer la iglesia, que tiene en sus entrañas y en su DNI el sentido de lo comunitario, para aportar a una sociedad tan individualista, aportar lo más genuino, que le viene del Dios Trino. Somos comunidad, en la que nos cuidamos, nos ayudamos y caminamos juntos. ¿No va por ahí el sínodo? ¿Qué significa si no caminar? Me parece que esto también es muy importante. Más aún, hemos de dar un paso más. Y con humildad tenemos que aportar a eso que llaman hoy día la sociedad de los cuidados. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a los miembros más frágiles, a los que más sufren. Hemos de avanzar hacia un modelo que ponga los cuidados y la justicia en el centro de la vida, para construir una sociedad más humana, al servicio de la vida, y de la vida en todos los estadios. La Iglesia debe ser la gran defensora de la vida, contribuyendo a la cultura de la vida, desde el primer instante de signo de vida hasta el final. Desde ayudando al bien nacer hasta estando al lado para el bien morir. Y en el transcurso, una iglesia que cuida y protege la vida de los más vulnerables. Porque tan vida es vida antes de nacer, durante el camino y al finalizar la etapa de la vida. Una sociedad de los cuidados que pone a los cuidados en el centro para dar el paso de una política y de un estado del bienestar que a veces resulta insuficiente a una política y a un estado de los cuidados. Desde un nuevo modelo en el cual al Estado, al mercado y a las propias familias se le suma las capacidades de las personas y de la comunidad. Por ahí también apunta, ¿verdad, don José Luis?
el documento de los obispos. Contribuir a desarrollar esa sociedad de los cuidados, no para desresponsabilizar al Estado, que su parte la tiene que hacer. ¿Cómo lo diría yo? Dar mano libre y anchas castillas, nunca mejor dicho, al mercado. No para sustituir a la familia, que es insustituible, sino para desarrollar esa sólida articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario. Es socializar los cuidados para evitar que la individualización de las respuestas contribuya a otra brecha, no solo digital, sino social. 3.000 personas en Castilla y León viven en hogares que necesitan ayuda o cuidados de otra persona y no los reciben. O sea que no solo pasa en Madrid, que más de una persona mayor seguro que tiene que llamar a alguna puerta, y si tiene suerte, que tiene buenos vecinos, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Cuando hablamos del cuidado, no solo hablamos del cuidado de las personas, también hablamos hoy día del cuidado de la casa común. Porque cuidar la casa común es cuidarnos, dice el Papa Francisco, a nosotros mismos. Me voy a permitir un pequeño paréntesis. Dentro de unos días, el próximo día 13, vamos a celebrar el 10º aniversario del pontificado del Papa Francisco. Yo pensaba, si hay un verbo, ¿no?, que tenga muy presente el Papa a lo largo de estos 10 años para expresar su visión de la Iglesia y su deseo para la humanidad, es precisamente ese verbo que tienen ustedes ahí. ¿Cuál es? Cuidar. Cuidar de los otros, especialmente los más vulnerables, pequeños, mayores, pobres. Cuidar de la fraternidad tan amenazada. Tenemos una guerra y muchos conflictos olvidados. Cuidar la naturaleza, que es el regalo más precioso y más frágil que Dios nos ha dado. Y cuidar la Iglesia como espacio de comunión y de cuidados. Fijaros, un verbo, cuidar, que va acompañado de 2 metáforas, que expresan muy bien esos lugares privilegiados del cuidado. Una metáfora es la casa común y la otra, el hospital de campaña. Es un artista este hombre, ¿verdad?, en decir en pocas palabras una visión. Cuidado. Voy que me enreo. Carmen, una facilidad para enrearme yo. Otra clave, transitar caminos de justicia social para la transformación social. Todos sabemos que hay situaciones tan complejas que no se solucionan parcheando, sino que necesitan reformas y transformaciones. El amor, la caridad, ese amor lleno de pequeños detalles, también es civil y político. ¿En qué sentido? En que busca construir un mundo mejor. El amor se expresa en todas esas acciones que buscan construir un mundo mejor. Es lo que se llama la caridad política y que tiene como objetivo el bien común. Crear esas condiciones de vida para que tú y yo, pero además cualquier persona, podamos vivir con dignidad. Ojo, que hoy se habla mucho de interés general. ¿Lo han oído, verdad? A todos nuestros representantes se le llena la boca diciendo interés general. ¿Le han escuchado alguna vez hablar de bien común? Poco. Y no es lo mismo, ¿eh? El interés general es el de la mayoría.
Con lo cual, si es el interés de la mayoría, tendremos la España despoblada. Porque es la mayoría, y la mayoría está en Madrid, o en Barcelona. ¿Me explico, no? Eso. Una cosa es el interés general y otra el bien común. Pues la caridad política busca construir ese bien común, crear condiciones de vida digna para todos. Eso hace que nuestra caridad no se limite a ser puramente asistencial. Cuando digo caridad digo el compromiso de la Iglesia, de los cristianos, puramente asistencial. Tiene que ser una caridad profética, es decir, que denuncie injusticia. Una caridad transformadora, que cambie. La caridad política es aquel amor que no diga las cosas como están, sino que transforma, que cambia. De ahí la importancia de que entre todos construyamos, entre todos, no se lo dejemos solo a los políticos, construyamos instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. Y no podemos dejarlo solo a los políticos. Eso hace que tengamos que decirle a nuestros representantes de Castilla y León que hay una serie de problemas que se tienen que atajar y que no miren para el otro lado. Por ejemplo, ¿cuántas familias dedican la mayor parte de su sueldo al hogar, a pagar alquileres, hipotecas? Se quedan así. Hay que decirle a los políticos que hay trabajo, pero muy precario, que hace que no lleguen a final de mes. Es lo que se llama la inestabilidad laboral grave. Es decir, 3 o más meses en desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas diferentes. Hay que decirle a nuestros políticos que hay personas en edad activa de trabajar que están en desempleo. Y que eso no solamente significa no tener unos ingresos, sino que significa dañar las expectativas y las perspectivas de una persona válida. O también hay que decirle a nuestros políticos que tendrán que ponerse las pilas porque hay un desinterés en participar en lo público, incluso a la hora de votar. Son problemas que están aquí y que llevan a la exclusión y el aislamiento social. Otra clave: la cultura del encuentro. Vivimos en una sociedad muy polarizada, muy tensionada, una sociedad también muy plural, pluriétnica, plurirreligiosa. Y tenemos que ver cómo somos capaces de fraguar el encuentro. En un mundo globalizado, en el que la interdependencia de lo social y lo humano es cada vez más evidente, nuestra mirada debe ser universal. ¿Por qué? Porque la caridad no entiende si el hermano caído es de acá o de allá. La caridad no entiende de eso. La caridad no entiende de fronteras. La caridad solo entiende de compasión y de dignidad. Dice Fratelli Tutti, de compasión y de dignidad. Se necesita una cultura del encuentro que potencie el diálogo y el consenso, la acogida y la hospitalidad, el fecundo intercambio y un horizonte universal. El Papa nos propone pensar y gestar un mundo abierto desde la fraternidad. Desde la fraternidad. Mira, eso nos lleva a mirar
¿Cómo superar tantas polarizaciones? En todos los ámbitos, ¿eh? 3 acontecimientos, me permito con libertad de decirlo. El pasado 22 de febrero, Putin hacía un discurso demoledor, acompañado por el patriarca Kirill, que acentuaba la polarización desde un lado, desde una orilla del cristianismo, justificando y legitimando. Hace poco se acentúa la polarización con una moción de censura. Y yo no entro si es necesario o no, pero sí constata la polarización que hay en nuestro país. Pero es que miramos a la Iglesia. Recientemente murió el Papa Benedicto XVI y también desvela la polarización que hay en la Iglesia. ¿Cómo somos capaces de provocar ese diálogo, ese encuentro en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestras homilías? Por ahí va la cultura del encuentro. Y una cultura del encuentro que mira también a los que son de otras culturas. De otras culturas. Todo el tema de la movilidad humana, todo el mundo migratorio. ¿Cómo somos capaces de crear comunidades y parroquias acogedoras? Desde esa convivencia intercultural. En la parroquia donde yo estoy, luego lo puedo contar si diera tiempo, tenemos un proyecto de acogida de migrantes. Una experiencia que está siendo súper interesante. Alrededor de esa experiencia de acogida de chicos migrantes, hay en torno a 80 personas de la parroquia movilizadas. Nos parece que es un proyecto tan bonito, tan acogedor, tan humanizante, tan cristiano y tan evangélico, que apostamos por él. Y todo surgió por lo que dijo una señora mayor que viene a misa todos los días, ¿no? Decía: ay padre, yo cuando veo un negro tan grande me da mucho miedo. Y le digo: claro, y además si usted escucha ciertos programas de radio, le ponen el corazón acelerado. Y nos preguntamos, ¿cómo ayudar a nuestra gente, no? A ver qué esto es. Yo les decía, el Papa Francisco nos dice, anoche estaba cenando con un grupo de chicos migrantes, y esta mañana desayunando con ellos, ¿no? De Mali, de Senegal. Y yo decía, estaban súper contentos, felices, ¿no? Y decía, yo pensaba, ¿no? Aquellas palabras del Papa, dice, cuando una persona tiene que salir y dejar a su familia, Dios le regala a la Iglesia como madre. Yo me lo creo. Hace unos días estuvimos Jorge y yo en un encuentro y nos contaron un sueño con trampas, ¿verdad? Unos chicos que hicieron su itinerario, que venían buscando lo ideal, que se encontraron con un montón de dificultades, de sufrimiento. Y uno de ellos decía, cuando yo salí de mi país, salí solo con 2 cosas: la bendición de mis padres y la confianza en Dios. Y termino, que si ustedes se me duermen. Mirad, el compromiso necesita del Espíritu. Porque los compromisos serios de la vida, como este, apostar por un mundo más justo, comprometerte, ¿verdad? Tender la mano. Ese compromiso no se mantiene por buena voluntad, simplemente. Porque la buena voluntad se cansa. Ni siquiera se mantiene, porque lo diga el catecismo, que lo dice, por cierto. Los compromisos se mantienen si por dentro arde el fuego del Espíritu, que es lo que alienta, anima y motiva. Una espiritualidad que pivota desde esa doble apertura, ¿no? Apertura a Dios
de apertura a los hermanos. Ir a Dios y cuidar nuestra espiritualidad y nuestro encuentro con Dios para desde Él ir a los hermanos. Este domingo tenemos la transfiguración, ¿no? En ese doble movimiento. Subir al encuentro con Dios para bajar al encuentro de los hermanos. Una espiritualidad que yo le llamo encarnada, de ojos abiertos, alimentada por la Eucaristía y alentada por la Pascua, por la esperanza. ¿Se acuerdan las 3 palabras, verdad? ¿Sí o no? Eran las primeras: descuido, desvinculación. Pues mire ustedes, frente a las 3 D, las 3 C que propone Cáritas y propone la Iglesia. La C de cuidado, la C de compasión, la C de comunidad. Muchas gracias.